Bueno, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que nos estén viendo. Acá estábamos con las chicas conversando un poquito, bueno, cómo estábamos, el clima, el color de ropa, etcétera, y un poco aclimatándonos, ¿no? ¿Qué nos dejó la clase de la semana pasada? Y Steffi nos comentaba, bueno, vamos a decir, aquellos desafíos que se presentan cuando capacitamos o básicamente nos relacionamos con equipos, personas, la diversidad, ¿sí? Y en esa diversidad, cómo llegar a todos y a cada uno, ¿sí? Y, mm, y creo que es muy importante, y al menos traslado mi experiencia, mi mirada, y sepan que siempre les voy a hablar desde ese lugar, y me encanta que me sumen sus puntos de vista. Creo que es muy interesante, primero esto, ¿no? ¿Cómo estamos? Encontrarnos, llegar de a poco, ¿sí? Sé que es un horario en el cual vamos terminando el día y bueno, como que vamos listando, si se quiere, checklisteando qué cosas sí, qué cosas no. Y es un momento de encuentro y de inversión para ustedes, que es súper valioso, lo súper valoro y las felicito, ¿sí? Y un poco volviendo a lo que decía Steffi, en esto de, bueno, los desafíos, ¿no? Las virtudes y debilidades que pueden tener los diferentes equipos. Creo que la pregunta gran e interesante en toda esta historia empezaría por nosotras, ¿sí? Empezaría por cada una de ustedes y es preguntarles, ¿sí? Y estas preguntas tienden a que ustedes reflexionen sobre sí mismas, ¿sí? ¿Cómo se lideran ustedes? ¿Cómo sienten que lideran su vida? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, cuando empecemos o podamos empezar a respondernos, vamos a poder empezar a entender, ¿sí? ¿Con quién tiendo a vincularme mejor o llegar mejor? ¿Qué personas me resultan más desafiantes? ¿Dónde están mis áreas de trabajo o posibles áreas de trabajo si es que yo quisiera, ¿sí? Trabajarlas, porque también es una decisión. Entonces, la pregunta viene y va hacia una misma y la idea de esta clase, ¿sí? Es que trabajemos siempre desde cada una, respetando lo que cada una es, validando lo que cada una trae, puede hoy y desea. Y obviamente, ¿sí? Lo más interesante de todo esto es que nos podamos enriquecer. ¿Sí? Si yo puedo tomar de una persona, puedo tomar de referencia, o entender que si una persona está pudiendo, pudo, con un desafío, vamos a decir, con esos, hoy no puedo, pero mañana podré y o lo voy a intentar, bienvenido sea. Entonces, vamos a comenzar, ¿están de acuerdo? Les doy la bienvenida a las que se sumaron, ¿sí? Y como saben, me pueden interrumpir, pueden sumar su aporte, pero antes, hoy no hay perritos, ¿sí? Para las que no estuvieron, hice un escaneo rápido la semana pasada, ¿sí? De cómo estaban cada una. Prometo que voy a cambiar de animal y o personaje porque a mí me interesa saber cómo están y cómo llegaron. ¿Alguna me quiere compartir algo? ¿Alguna duda, consulta, alguna reflexión que le ha quedado de la clase pasada o hasta algún deseo, ¿sí? Tenemos este mes de abril para trabajar, así que las invito a que traigan propuestas, a que nos enriquezcamos, ¿sí? Y pueda ser así. Esto es un feedback constante, ¿sí? Cuando digo feedback es esto que va y viene, en donde ustedes ganan, yo gano, nos enriquecemos y sumamos. Abro el espacio. Hola, buenas tardes. Un gusto. Mira, yo la clase pasada empezó y acabó una tormenta en Mendoza muy fuerte que se cortó la luz. Así que me fijé en el aula virtual a ver si estaba cargada para verla, pero todavía no la cargaron. Así que bueno, este, eh,
no voy a aportar mucho porque no tengo idea de lo que hablaron. Y bueno, en cuanto sí le escuche, podré ir aportando de a poco. Bárbaro, Agus, gracias, gracias por tu aclaración y, y básicamente para hacer un recap, ¿sí? De lo que hemos trabajado, empezamos a trabajar sobre el concepto del liderazgo, ¿sí? ¿Qué entendemos? ¿Qué tipos de liderazgos hay? Y empezar a encontrar en ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son sus percepciones hoy, al día de la fecha, ¿sí? ¿Qué tipo de observadoras, de líderes, de personas, de mujeres están siendo hoy ustedes? Y hacia allá fuimos, ¿sí? Vamos a recapitular algunas cuestiones, voy a ir complementando. La idea de cada clase es ir sumando, ¿sí? E ir volviendo sobre los conceptos claves. Gracias, Agus. De ¿Alguna nada, más? de nada. Apagué la cámara porque si no se traba mucho, solo por eso. No me gusta porque, viste, parece que no hay nadie, pero si no se traba y es una pena. Gracias a Dale, vos. gracias, Agus. Bien, vamos a comenzar. Saben que me encanta que tengan cámara, me encanta que puedan participar y si no tienen cámara, no pasa nada, ¿sí? Tenemos el chat, pueden escribir, pueden reaccionar, así que bienvenido a utilizar toda la tecnología con la que contamos. Vamos a recapitular. A ver. Ujú. Denme un segundito. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bueno, vamos a recapitular un poquito en lo que estamos hablando y siempre desde esto, ¿no? Hoy vamos a ver, y la intención es que podamos ver cuáles son las características de una, y yo les voy a poner esto, buena líder, ¿sí? Porque buena no deja de ser un juicio de valor y cada una es lo que es, ¿sí? Y es interesante que podamos entender, ¿sí? Que todos estos juicios de valor. Y tiene que ver un poco con lo que vimos la clase pasada, en donde había una chica que estaba de brazos cruzados, mirándonos, ¿sí? Y cada uno empezó a compartir su percepción. Y la idea de esto, ¿sí? El buena líder es como ese modelo a lo que se aspira, ¿sí? Hacia dónde vamos, entendiendo como las características principales, ¿sí? Y vamos a ver la importancia de la comunicación. Entonces, recapitulando un poquito, ¿sí? Lo de la semana pasada, hablamos esto de liderar, ¿sí? Como esta capacidad de poder organizar, influir, motivar, inspirar a otras personas y con un propósito claro. Y me parece interesante, ¿sí? Dividir el propósito, voy a decir como en dos flechitas o en dos grupos, pero pueden ser más. ¿Y a qué voy? Muchas veces mi propósito personal puede influir al profesional y otras veces puedo tener un propósito como de vida personal, ¿sí? Y por otro lado puede tener también ese propósito que tiene que ver con lo profesional en sí mismo. Pueden o no ser compatibles y ahí es como donde yo puedo hacer un doble clic y decir, ok, ¿cuál es su propósito? Su propósito es como congruente, alineado, ¿sí? Digo, ¿pueden ustedes, dentro de su propósito mayor, poder cumplir sus otros, y los voy a llamar en este momento como mini propósitos, en donde todo es como un gran sistema, es una familia, en donde todo eso sí es posible? Entonces hablamos de una líder participativa, ¿sí? Que específicamente lidera un sistema, lo entiende, trabaja junto a él, ¿sí? Esta líder, digo, si bien es participativa, puede dar indicaciones, no es la jefa, ¿sí?
O si es la jefa, tiene otra actitud, ¿sí? Porque hay algo que es importante que tiene que ver con, y voy a nombrar, ¿sí? Como algunos elementos. Es el liderazgo de nuestro propio tiempo. Es cómo lo administramos. Es si yo soy o tiendo a ser más sistemática, estructurada, voy a decir desalineada, un poco más desorganizada, un poco más como espontánea. Y hablábamos algo de todo eso la semana pasada, de cómo son nuestras rutinas. Y créanme, chicas, y digo, y acá levantemos la mano o díganme si están de acuerdo o en desacuerdo, digo, es sumamente importante que nosotras, ¿sí? De alguna manera, nuestra rutina la podamos tener, y voy a llamarlo como programada, visualizada. Algunas lo manejan más en un formato agenda celu, escrita, planner o lo que quieran, ¿sí? Y otras más pueden arrancar y arranca el día, ¿sí? Entonces cada una verá ahí cuáles son los resultados que empiezan a tener y con los resultados decantan y vienen de la mano las emociones que me pueden generar. ¿Cómo termina mi día? ¿Sí? ¿En qué estado de ánimo termino yo? Hablábamos algo de checklistear, ¿sí? Pude con esto. Y eso a la mente, a la persona, ¿sí? Y voy a hablar desde una conexión de que nos sucede internamente en el cuerpo, ¿sí? Es algo como más de, voy a decir, endorfinas, ¿sí? Viene más más de esta mano. ¿Cómo ese sistema de recompensa realmente se recompensa mi sistema? ¿Por qué? Porque pude, porque checklisteé, porque lo hice, porque fue un sí. A la cabeza es un sí, pude. Y diferente con todo lo contrario. Y en los estados de ánimo, sí que yo puedo terminar cayendo. Puedo terminar desmotivada, abrumada, el famoso burnout, ¿sí? Del que tanto se habla. Me puede generar angustia, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante, ¿sí? Es que esta capacidad, cuando yo hablo de liderazgo, que tendemos a hablar de lidero esto de acá para afuera, empiece por nosotras, ¿sí? Empiece por nosotras para que una vez que yo lo tenga claro de quién soy, cómo hago, qué sí puedo hacer, qué aún no puedo hacer, eso me aclara el panorama, ¿sí? Y me da capacidad de organización, de pedir ayuda, de organizar equipos, de entender, ¿sí? ¿Dónde puede estar la fuga? Y lo voy a llamar como de recursos. Y cuando hablo de recursos tiempo, y el tiempo también es dinero. Y hablo de recursos de personas, ¿sí? Que están trabajando y espero alineadamente con un propósito claro o hacia un ¿para qué? ¿Sí? Es hacia allá donde voy, hacia adelante. Entonces, eso es sumamente importante, ¿sí? Propósito y las actitudes y particularidades que cada una tenga. Dentro de las últimas cosas que habíamos hablado también es, las invito, ¿sí? A hacerse preguntas y a hacer preguntas aún parezcan, voy a decirles, nos parezcan redundantes, nos parezcan que realmente no son necesarias porque muchas veces en ese hasta repensar, parar la pelota, nos da posibilidad de tener otro tipo de visión. Que yo pueda hablar con una persona, ¿sí? Que estas preguntas sean aliadas, que tenga un par o varios pares de referencia, confidentes. Muchas veces nos abren, voy a decirles como, ¿vieron cuando nos sentimos abrumadas y capaz nos podemos tirar a descansar o hablamos con una amiga, con un familiar? Es como que todo se descomprime un poco más o parte de nosotras nos descomprimimos. Bueno, hacia allá vamos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de los elementos o de algunas cuestiones que suceden y nos suceden a la hora de comunicarnos. Yo creo que realmente, o sea, más allá de que somos seres lingüísticos, ¿sí? Que nosotros somos seres interpretativos y demás,
Para mí la comunicación hoy lo es todo. No sé si como segundo signo vital, ¿sí? Obviamente necesitamos respirar, que late el corazón y demás, pero qué importante que es la comunicación y que entendamos nosotras, ¿sí? Específicamente cómo nos comunicamos. Y hacia allá vamos. Entonces, en esta construcción acerca de nuestra propia identidad, ¿sí? Que vamos a tener como líderes, les pregunto, y a cada una te pregunto, ¿con qué desafíos crees que te encontrás hoy como mujer cuando decidís liderar en el mundo del vino? Y acá, rápidamente, las voy a invitar a que me vayan compartiendo, ¿sí? Cosas que ustedes piensen, ¿sí? Acerca de esos desafíos, ¿sí? ¿Con qué desafíos crees que te encontrás hoy como mujer cuando decidís liderar en el mundo del vino? Las escucho. A mí me pasa, A mí me pasa esperen que bajo que bajo el volumen. el volumen. Me pasa que me es difícil, más allá de que tengo mi carácter, manejar equipo de hombres, que de hecho lo estoy haciendo. Precisamente no me pasa el equipo de sommeliers, pero me pasa con el equipo de enólogos, en donde tengo que tener muchísima paciencia, pero me tiene que sobrar la paciencia en donde me tengo que amoldar a los tiempos de ellos, en donde a veces pido cosas que me piden las bodegas y las cosas no están en el tiempo y forma. Yo hablo desde mi punto de vista en el mundo del vino, ¿no? Ujú. Y ahí es como que me tengo que formatear como si fuese una computadora y, y nada, tengo que contar hasta 1 millón a veces. Es un compromiso conmigo misma, ¿no? De eso. Bien. Gracias, Estefi. ¡Wow! ¿Cuántas cosas que salieron? Bien. ¿Qué más? En la primera clase de presentación, algunas cuestiones estuvimos revisando y viendo. ¿Qué sienten ustedes? Yo creo que algo me quedó sonando con lo que vos dijiste al principio, con el tema de qué se necesita para el liderazgo, para un buen liderazgo. Y lo primero que se me vino a la mente es, yo creo que para ser líder, poder comunicarme bien, tengo que tener claridad. Y para tener claridad hay que tener como cierta organización personal. Y como que coincido un montón con vos, que es como para mí funciona desde adentro para afuera. Ujú. Bien. Gracias, muchas gracias. Aún no tengan un proyecto encarado o aún no trabajen todavía dentro del mundo del vino, digo, ¿qué desafíos, sí, nos suceden al liderar? Y obviamente que tiendo más a preguntarles o a llevarlas a que se visualicen como más en el nicho, ¿no? En el mundo del vino. Pero muchas veces hay algo que nos sucede que tiene que ver con ese comportamiento generalizado, común, ¿sí? Es como un patrón de comportamiento que nos sucede, ¿sí? Un ejemplo.
soy olvidadiza en la vida personal con mi hija y también soy olvidadiza con algunas cuestiones en el trabajo. Ok, ¿sí? Yo pude trabajarlo, estoy trabajándolo, quiero trabajarlo y demás, pero cuando yo tengo claro algo, ¿sí? Y soy consciente, tengo capacidad y poder de acción. Entonces, personalmente, ¿sí? ¿A ustedes qué las desafía en la vida? Aún se hayan tenido una situación en la vida personal, ¿sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta y capaz cuando decimos, esto que me pasó hoy con mi jefa, jefe y o empleado, por dar un ejemplo, es algo que también me pasó o me pasa con un familiar. Que podamos tener esa conciencia, ese ida y vuelta, nos acorta el camino, si nos alivian un montón. ¿Hay algo más que les gustaría sumar? Les soy sincera, a mí me gustaría completarlo, ¿sí? Eh, bien, Yo creo que hoy para liderar, o sea, siento que necesito empezar a liderarme a mí misma, ¿no? Después de muchos años priorizo a otros y mi desafío es escucharme y tomar más decisión más alineada con lo que siento y animarme a poner límites, que es lo que me cuesta hoy. Y también creo que el liderazgo hoy tiene que ver con la coherencia de hacer lo que digo y sostenerlo y no tener todo resuelto. gracias, Clau, me encantó. Hay algo, ¿no? De esto de como volver a una, ¿sí? Que parece que tiende a algo en común, ¿sí? Miren cómo son cuestiones, ¿sí? Que tienden más a ir hacia afuera. Pero no, comenzamos por ahí, por nosotras. Y es ahí en donde en cada una de nuestras clases quiero que vayamos y que vayan y que puedan reflexionar. Lo voy a guardar, se los voy a compartir y si surge alguno más y se les ocurre a lo largo de esta hora y media que ya nos queda, me lo dejan por chat, así esto después lo llevamos, ¿sí? Como cuestiones de nuestra segunda clase y vemos en las últimas, ¿sí? Si lo queremos mejorar, si lo queremos cambiar, si lo queremos, sí que queremos. Vamos a seguir. Entonces, para mí, ¿sí? El lenguaje crea realidades, ¿sí? Y se ve, contrasta, perdón, chicas, contrasta no sé si llegan a ver, pero lo dejo así. Para mí el lenguaje crea realidades, ¿sí? Es generativo. ¿Qué quiere decir que es generativo? ¿Sí? Es esto que venimos conversando de poder alinear, ¿sí? Aquello que pienso, que siento y que puedo traducirlo en una acción, pero antes en algún tipo de lenguaje, ¿sí? Cuando hablo de lenguaje es este, ¿sí? El verbal y también puede ser corporal, que es algo que estuvimos viendo y o practicando la semana pasada. Genera ser, nos identifica, ¿sí? Yo tengo una manera de hablar, yo tengo una esencia, tengo cualidades, particularidades, y a partir de eso puedo decir, soy paciente, soy impaciente, soy tranquila, tiendo más a ser irascible, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí puedo extender como estos valores o juicios de valor acerca de una persona. Y quiero que recuerden, ¿sí? Que muchas veces eso que yo percibo, ¿sí? De esa persona puede no coincidir y solamente necesite acercarme, comunicarme, hacer como ese famoso doble clic, ¿sí? Y para mí el lenguaje hace que las cosas sucedan.
¿Por qué? Porque cuando yo tengo claro, ¿sí? Todo lo que sí quiero, hacia dónde voy, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo, y lo tengo plasmado en una proyección, ¿sí? Donde tengo identificado quién lo va a hacer, ¿sí? ¿Quién es la persona responsable? ¿A quién tengo que consultar, chequear en esto de liderar? Yo tengo como una fecha de vencimiento, tengo un norte, tengo una persona responsable, ¿sí? Y sobre todo lo tengo claro, tengo el mapa. Imagínense nosotras yendo a un lugar desconocido, busco en Google Maps, ok, veo, me fijo, elijo la ciudad. ¿Qué tengo para ver? Y tengo museos, tengo restaurantes, tengo. Ok, ahí ustedes ya van a empezar a filtrar la información en base a lo que desean, a sus expectativas, ¿sí? En base a lo que quieren. Digo, capaz hagamos una misma búsqueda e elijamos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando yo tengo claro, empiezo a tener claro, empiezo a chequear las cosas, ¿sí? Que quiero, que deseo, tengo una dirección, estoy clara. Y lo importante, que creo que lo hablamos la vez pasada también, es esto de nuestros no negociables, ¿sí? Estos no negociables que yo invito a que los repensemos constantemente, que no queremos hoy, que no queremos más, ¿sí? Y que sí quiero. Entonces, para mí, ¿sí? Eh, tenemos en principio dos tipos de conversaciones, ¿sí? Tengo aquellas conversaciones que son posibilitantes y aquellas conversaciones que son limitantes. ¿Qué les parece que es cada una? Si alguna me quisiera hacer como una... ¿Esto qué les resuena? Voy a decir algún tipo de definición si alguna quisiera darme. O un parecer. ¿Qué es cada una? Un ejemplo. ¿A qué llamo una conversación posibilitante y a qué llamo una conversación limitante? Hola, bueno, pues yo creo que el nombre lo dice, ¿no? Es una conversación posibilitante donde estás abierto a posibilidades, donde escuchas a los demás, donde no solo estás tú, diciendo tu verdad es la infinita, sino que estás abierto a varias posibilidades, a varias, vertientes. Y pues las conversaciones limitantes, pues casi, casi que son unilaterales, ¿no? O sea, donde tú estás diciendo qué se va a hacer y se tiene que hacer así, no hay vuelta de hoja. Ujú. Bien, bien. Gracias, Ale. Y vamos hacia ahí, ¿sí? Y la invitación es que de aquí en adelante, ya que tenemos como estos dos globos, piensen si en este momento tienen conversaciones o tienden a tener conversaciones más bien posibilitantes y o limitantes. Imagínense alguna conversación pendiente que tengan en donde soy fan team de que cuando tenemos conversaciones, voy a decirlas difíciles, ensayarlas, entender qué quiero llevarme yo de esta conversación, cómo quiero conversar con la otra persona y qué cosas, ¿sí? Posiblemente puedan generar esta conversación. Creo que automáticamente y rápidamente se me vienen conversaciones más bien de familiares, parejas, ¿sí? De la vida cotidiana. Entonces, si en algún momento yo quiero hablar de alguna disconformidad que tengo de una persona, no sería lo mismo decir esto que vos me estás haciendo, ¿sí? En donde ya atribuyo una responsabilidad a una X persona, a decir cuando vos haces esto, yo me siento de tal manera o me pasan tales y tales cosas. ¿Se ve la diferencia? ¿Lo pueden escuchar?
cómo cambia. Entonces, hasta esto, ¿sí? Tiendo a esto, ¿sí? A que podemos pensar qué tipo de conversaciones, ¿sí? Quiero tener. Porque también de este tipo de construcciones, de conversaciones que yo voy construyendo, también va a ser como el alimento o el combustible de mi día a día. Y eso es súper interesante, ¿sí? Que lo podamos registrar. ¿Ustedes tienen en claro qué tipo de combustible conversacional llevan en su día a día? ¿Se lo ponen a pensar? ¿O se lo pusieron a pensar en algún momento? ¡Qué silencio! ¿Están ahí hoy? Yo creo que es como más instintivo a veces el tipo. Nunca me puse a pensar qué tipo de conversación, pero como que por instinto a veces trato de mantener más unas conversaciones posibilitantes y las limitantes las tengo cuando estoy reaccionando desde la emoción y no estoy Ujú, pensando tanto. ujú. Bien, gracias. Y a veces en esto de pensar, sí, qué rápida que es la mente, porque trae las palabras específicas, vamos a decir como las más impulsivas, creo que lo más importante es entender hacia dónde quiero ir con esto, con esta conversación que yo estoy teniendo, con esta situación. Cuando yo lidero situaciones, ¿sí? Las de planificación pueden ser, vamos a decir, como más pasionales, más creativas, ¿sí? Pero cuando tengo el incendio la empresa, en el proyecto, me pasa una situación X y demás, es en el momento en donde, vamos a decir, más calma, más templanza debería de tener. Y con ello, la invitación, ¿sí? Constante, a que ustedes puedan entender cómo van canalizando, procesando, digiriendo cada una de sus emociones, hacia dónde tienden más. Eso es sumamente importante porque cuando ustedes son sabias con las cosas que le pasan, y muchas veces las cosas que nos pasan, ¿sí? No tienen nombre, o sí, o capaz las vemos más o las podemos sentir mucho más en alguna parte de nuestro cuerpo. Habrán escuchado, capaz a lo largo de su vida, de el cuerpo es sabio, ¿sí? El cuerpo habla, ¿sí? Cuando de repente elegimos callar o tendemos a callar. Entonces, les quería dejar plasmado esto, ¿sí? Los dos tipos de conversaciones que podemos elegir tener, que queremos tener y que podemos tener. Y acá vamos a un pequeño ejercicio. Les invito a que piensen o a que lean textualmente esta oración y que la completen. No tengo tiempo para. Voy a pedir tres voluntarias, ¿sí? Que me respondan. Si hay más, más, pero aspiro a tres. No tengo tiempo para. Puede ser cualquier cosa de la vida, ¿eh? Real, sentida, congruente. ¿Para qué no tienen tiempo? Para organizar mis comidas de la semana. Bien, me encanta. ¿Para qué otra cosa no hay más? No tengo tiempo. Para tener vida social. Ok, bien. Una más que no tenga tiempo.
Cerramos ahí. Hacemos 3, 2, 1. Bien. Steffi y Yani, que fueron nuestras valientes de este instante en la sala, las voy a invitar a que se queden con ese no tengo tiempo y que vayamos a esta pregunta, ¿sí? A esta oración, que la completen, ¿sí? Entonces, no tengo tiempo para organizar las comidas y no tengo tiempo para tener vida social. Esa es la premisa. Entonces, elijo hacer, ¿qué cosa eligen hacer antes que hacer, ¿sí? Eso que dijeron que no tenían tiempo? Y acá, digo, dejo para que se lo respondan ustedes. ¿Qué cosas eligen hacer? ¿Sí? ¿O qué cosas pueden hacer? ¿Y qué cosas están priorizando? Elijo mi trabajo antes que tener vida social. Bien, Steffi, bien. Me encanta la conciencia, la claridad, ¿sí? Bien. Yo elijo Y trabajo y dormir antes que organizar. Trabajo y dormir, nada más. qué lindo que es dormir, chicas, qué lindo. Soy de ese team. Bien. Y viene una segunda pregunta, ¿sí? Cuando respondo esto, cuando ustedes se responden esto. ¿Querés seguir eligiendo eso frente a ese no tengo tiempo? Y les dejo estas tres preguntas, ¿sí? Porque vuelvo otra vez a nuestra mente, que rápidamente justifica, ¿sí? Y encuentra lo mejor, lo que más, vamos a decir, liviano le parece, más reconfortante le parece. Y la pregunta gran en todo esto es la tercera. ¿Querés seguir eligiendo eso? Eso por lo cual no tenés tiempo de. Y cuando nosotros lideramos, ¿sí? A otros, un proyecto, un negocio, un emprendimiento, hay algo sumamente importante en donde tenemos que pensar a entender, ¿sí? De todo el listado de cosas que elijo y que tengo que hacer, qué es lo urgente y qué es lo importante, porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces, si lo importante a mí me va a llevar, voy a dar un ejemplo, de mis 6 horas de trabajo productiva, y pueden ser más también, pero si lo importante a mí me va a llevar 2 horas, ¿sí? Y yo sé que mi mejor momento para trabajarlo es cuando arranco el día. Y lo urgente tienden a ser como más tareas expeditivas, pero que las tengo que hacer, ¿sí? Y son urgentes también de hacer. Ahí priorizo. Entonces, ¿esto qué es importante? ¿Qué cosas me resuelve? ¿Para qué? Y esto que es urgente, que es en donde más rápido caemos, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos hacia lo urgente, resolviendo lo urgente, y no estamos resolviendo lo realmente importante. ¿Les hace sentido esto que les comparto? ¿A alguna le pasa? Sí, tal cual. Hay una línea muy delgada entre lo urgente y lo importante y sí, sucede cotidianamente. Esto es como ir, gracias, Agus, esto es como ir al súper y voy con mi listado, ¿sí? De mis imprescindibles, de todo lo que sí, y de repente iba a comprar una bolsa de tela. Y pero bueno, cobré y lleno el carrito, ¿sí? Entonces, ¿qué trajiste? ¿Sí? Trajiste lo importante, lo urgente, qué imprescindible, y todo el resto, y lo llené de snacks, y me traje una botellita más de vino, y ya que estaba, me traje algo dulce para ver las pelis. Pero lo realmente importante,
¿sí? Era lo que quería consumir esta semana. Y terminé llenando el carrito, el changuito, con otras cosas, por sí, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? En esta mirada o en estos elementos y recursos que yo les quiero dar es esto de poder parar, ¿sí? La pelota, visualizar, entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? En ese justificativo de no tengo tiempo, ok, no tengo tiempo, bien. ¿Qué estás eligiendo hacer? ¿Qué necesitas hacer? Y ahí priorizar, ¿sí? Porque muchas veces eso que es importante me resuelve un mes de trabajo y puedo dejar, permitir que otras cosas sucedan. Y que eso que es urgente para allá, que tenía que responder el mail, que tenía que llamar a un proveedor, que tenía, y sí, me saca tiempo, pero ¿qué resuelvo en todo eso? Y esto es un entrenamiento, y esto es sabiduría, ¿sí? Y esto también es una prueba de error, porque no hay una fórmula mágica, porque cada proyecto es un mundo, porque cada persona en cada hora de su vida le pasan cosas y a veces estamos más racionales, más emocionales. Qué importante que es entender eso, ¿sí? Bien. Entonces la pregunta gran es, ¿qué hace que cada persona vea el mundo de una manera diferente? Y la realidad es que ni hablar en el mundo que vivimos hoy, que avanza a pasos sumamente agigantados y ni hablar de lo rápido, ¿sí? Vivimos en un mundo donde constantemente nos dispara, ¿sí? Estímulos. Y en esos estímulos, yo recibo estímulos, estímulos. Ahí es donde hace la diferencia en cada persona, ¿sí? Cada persona va a ir filtrando lo que le interesa, lo que le llama la atención, y lo puedo hacer de diferentes maneras, ¿sí? Yo puedo tender a ser como más visual, ¿sí? Algunas personas tienden a ser más auditivas. Algunas personas tienden a ir más por, voy a decir, como son más kinestésicas, ¿sí? Van como el acercamiento, el contacto, el abrazo. Otras personas requieren como una distancia óptima, ¿sí? Una distancia para permitirse relacionarse. Y todo eso entra en lo que empezamos a hablar, ¿sí? En nuestros primeros minutos de clase, es este desafío de poder capacitar a las diferentes personas y poder llegar a cada uno de ellos. Entonces, la invitación, ¿sí? Digo, ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los filtros que tienen? ¿Ustedes qué cosas más les llama la atención? ¿Me entra más la información por los ojos? ¿Puedo específicamente escuchar y hacer otra cosa? ¿Soy más multitasking o voy más enfocada en cada cosa que hago? Y todo eso es sabiduría y todo eso es autoliderazgo. ¿Sí? Y todo eso es autoconocimiento. ¿Van resonando? ¿Se van identificando con las cosas que les voy comentando? Digo, ¿es parte de la vida misma esto que les voy diciendo? Me pueden reaccionar, si no hace falta que me escriban y demás. Si no, un pulgarcito, las que tengan la cámara prendida, ¿sí? Creo que la pandemia nos trajo un desafío, ¿sí? Realmente en donde tuvimos que estar adentro de nuestros hogares, en el hogar en el que estábamos, y en donde tuvimos que empezar a equilibrar y equilibrar me parece que sería un montón, pero sí, yo siento que a lo largo de los meses, ok, hacía la clase de gimnasia, le daba de comer a mi hija, uy, tenía Classroom, uy, ya tengo que trabajar, tenía una reunión.
Uy, me llega al supermercado, ¿qué? Bueno, no sé, compartí un recortecito de parte de un tramo de mi vida. Y hoy ni hablar si compartimos con otros familiares, todos trabajando, naturalizar que en el medio de reunión te aparecía el gato, el perro, un bebé, le estabas dando de comer, digo, todo eso es la vida misma. Imagínense lo hiperestimulados que ya estamos, ¿sí? Y si a esto le sumamos el celular, algo que ya habíamos hablado, ¿sí? La semana pasada, y mientras trabajamos, ¿cómo decidimos, ¿sí? Trabajar? Digo, me dejo llevar por cada notificación del celular, me dejo llevar o estoy enfocada así en mi reunión. Y mientras estoy en la reunión, ay, ya que estoy, leo los mails. Uy, me llegó un mail de tal lugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo distribuyo y administro ese tiempo? ¿Quién soy o cómo soy siendo y haciendo? Porque esa es la pregunta que quisiera que ustedes puedan empezar a preguntar, a ahondar, a repensar. Entonces, vamos a hablar, ¿sí? De un concepto que viene de la programación neurolingüística que nos dice lo siguiente: el mapa no es el territorio. Entonces, de repente tenemos estos dos señores, ¿sí? En los cuales cada uno dice, registra, comunica lo que específicamente está viendo. Y acordamos que el de la izquierda está viendo un 6. Y acordamos que el de la derecha está viendo un 9. Y lo mismo pasa con los de al lado. Según en donde pongamos el foco de las líneas, yo voy a tender a ver tres, voy a llamarlo bastones, rieles o cuatro, ¿sí? Y fíjense lo interesante de cómo filtramos la información. Y acá estamos más lo visual, ¿sí? Ustedes también me están escuchando y cada una dentro del contexto en el que está, en su hogar, en el lugar de trabajo, en donde sea, tendrán otro tipo de información y estímulos que también están filtrando, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que cuando hablamos de mapas individuales, ¿sí? No es que uno es más real o verdadero que otro. Todos tienen una validez, ¿sí? Entonces, qué importante, y acá traslado experiencia, es esto de la escucha activa. Esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Que chequeo específicamente si ustedes lo están entendiendo y comprendiendo tal como yo quisiera que se lo lleven. Entonces, ¿cuántas veces pasa que coordinás con una persona? Ay, dale, sí, bueno, yo hago esto y yo hago lo otro. Y de repente nos encontramos con que la otra persona hizo cualquier cosa, ¿sí? Y no nos pusimos de acuerdo. Y se viene otro desentendido en toda esta historia. Pero yo te dije, ay, no, pero vos me dijiste esto, pero yo escuché lo otro. Como todo ese trabalenguas que es real, que es la vida misma. Entonces, acá como líderes, ¿sí? Cuando yo doy indicaciones, cuando yo planteo como por ejemplo un tema importante, es fundamental consensuar, entender, elegir cuál es el mejor medio de comunicación para hablar de este tema importante. ¿Puedo hacerlo en un mail? ¿Requiere una reunión presencial? ¿Requiere una reunión online? ¿Qué pienso que es lo mejor? Porque muchas veces, capaz, armo, no sé, un mail, ¿sí? En donde agrego a todas las personas implicadas y un mail es leer muchas palabras y oraciones. Y según yo, como esté en el clima o la relación que tenga con la persona, yo ahí voy a empezar a filtrar
Y ni hablar de los tonos que le voy a poder empezar a poner, que pueden estar alineados o no, a cómo la persona está queriendo decir y trasladarme ese mensaje. Entonces ahí, cuando nosotras queremos, ¿sí? De repente hablar de cuestiones importantes, ¿sí? Prioritarias, o queremos armar un proyecto, ¿sí? Es sumamente fundamental entender cuál es el mejor medio para llevar a cabo esta acción. En este caso, esta reunión. Entonces, hablamos, ¿sí? Como resumiendo, ¿sí? Que la idea de lo que cada uno de nosotras, en este caso, hace del mundo, no es el mundo. Básicamente es una representación. ¿Sí? Es mi modelo mental, es mi forma de filtrar esa información. Lo que hace que cada uno vayamos creando realidad, interpretando realidad. Y desde ese lugar es que lo hace diferente. Claro ejemplo son estos dos que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí, perfectamente. Bien. Agus, cualquier cosa vos les explicás a todas las chicas, si a alguna le quedó duda. Ya tengo tu ok conforme. Bien. Por supuesto. Me encanta que te sumaste al desafío, sin problemas. Amo. Bien. Y entonces, en toda esta historia, ¿sí? Como para recapitular, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Y somos seres lingüísticos, ¿sí? Y lenguaje generativo. Y vivimos en mundos interpretativos porque nosotros lo vamos filtrando e interpretando, ¿sí? Y realmente no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Se me viene como un claro ejemplo de conversación entre amigas o entre amigos, ¿sí? Siempre hay una o varios que pueden llegar a como tener como ese protagonismo en la conversación. Entonces esta persona cuenta X situación y rápidamente empiezan los consejos, los juicios de valor, cómo cada persona va pensando, ¿sí? Diferentes situaciones y la otra escala lo que la primera dijo y la otra escala y redobla la apuesta y así. Y ahí están nuestros filtros. Y ahí estamos nosotros como seres interpretativos, ¿sí? Sin lugar a duda, ustedes después de esta clase se van a llevar información, ustedes van a filtrar información, ¿sí? Lo que necesitan, toman y o repensarlo desde otro lugar. Porque la idea es que vayan tomando como estas distinciones, ¿sí? Como estas formas y o elementos que implican nuestra conversación y que hacen a nuestra conducta. ¿Sí? Y que van a ser a la versión de líderes que vienen siendo, están haciendo y que quieren ser y hacer. Entonces, nuestros mapas, ¿sí? Hacen que veamos de una determinada manera, ¿sí? Al mundo, ¿sí? Y al mundo, digo, literal puede ser el mundo, nuestro contexto, nuestra situación laboral, nuestro sistema familiar, nuestro sistema de amigos, a nosotras mismas. No sé si la semana pasada lo dije, pero me parece interesante volver a decirlo, ¿sí? Es esto de la manera en que ustedes se hablan hacia ustedes mismas, las cosas que dicen de ustedes mismas, ¿sí? Me pasó hace unos días que estaba trabajando con una líder y había algo que le costaba y demás. Y empezó a decir
qué tonta que soy, y así, y un montón de cosas. Entonces, yo la escuchaba, ¿sí? La dejé hablar y con su permiso le dije, yo no considero que seas tonta por esto, más todas las otras cosas que dijo. Y quedó como ese momento de silencio. Entonces, digo, vamos por la calle, a aquellas que manejan o van caminando, y mirá a este lo que hace, y mirá a tal persona cómo es y demás. Ok, empiecen a pensar en qué cosas están invirtiendo, ¿sí? A nivel lingüístico, de percepción, qué cosas sí y qué cosas no quieren más para sus vidas. Porque después de todo, eso va a determinar su día a día, cómo lo van construyendo. Digo, creo que a esta altura de nuestra vida podemos repensar o revisar, ¿sí? Algunos vínculos que hemos tenido, que capaz tendieron a ser como, voy a llamarlo como que estuviesen más contaminados, ¿sí? Como aquellos en donde, aquellas, si hay algunas, ¿sí? Que tiende más a lo energético, en donde nos bajaba o nos reducía la energía, en donde salía de una reunión y salía apabullada, salía como con la cabeza recargada. Digo, hay escenarios en los cuales tenemos que lidiar, ¿sí? Y sabemos que van a suceder porque son imprescindibles y porque forman parte de. Y ahí está nuestra sabiduría. Y hay otros en donde, por suerte, podemos elegir y en donde elijamos cada una desde su recorte, desde su filtro, desde sus deseos, ¿sí? Desde lo que considera que es mejor para cada una, tomen eso, tomen como lo mejor, ¿sí? Capaz que estoy diciendo algo como obvio o no, no lo sé, pero muchas veces estamos en sistemas que realmente nos restan, ¿sí? Y no llegamos a entender qué es lo que nos está pasando. Y limitación es eso, ¿sí? Tiende al registro, ¿sí? Al registro de lo que sí, de lo que no, de lo que es mejor. Y vuelvo a los no negociables, ¿sí? A todo eso que venimos conversando. Termino la idea, ¿sí? Porque los mapas, ¿sí? Hacen que veamos esa cierta manera al mundo. Y también van a determinar la forma en la que actuamos en él. Y es el resumen, ¿sí? De todo lo que les comenté antes. Es esto, según con quién interactúe, los tipos de conversaciones que tenga, este propósito que quiero tener, esta versión que tengo de mí misma, esto de cómo me hablo, mi propio combustible, van a determinar, van a condicionar la forma en la que estoy inmersa en este mundo y cómo registro al mundo en donde yo estoy. ¿Cómo es mi realidad? Y entonces la pregunta es, ¿cómo te comunicas? ¿Sí? Y redoblo la apuesta, si hago un doble clic. En una conversación, ¿cuánto hablas? ¿Mucho, poco? ¿A qué tendés? ¿Cuánto escuchas? Se me vienen escenarios como cuando conozco personas nuevas, ¿sí? Me pongo más en un modo participativa, modo más de romper el hielo, me pongo más en un modo observadora, ¿sí? Más a ver qué onda acá, dónde puedo hablar, intervenir. Te escuchas, porque cuando estamos conversando, ¿sí? Con otros, otras, automáticamente está como este rumear, ¿sí? Que podemos tener. ¿Qué nos pasa con esto que estamos escuchando? ¿Sí? Me pongo nerviosa, lo puedo escuchar tranquilamente, ya quiero intervenir, ya quiero opinar, ya quiero dar un consejo.
me hace mal, ¿sí? No puedo tener como esa, voy a llamarlo como esa distancia óptima que tiene que ver con esto de donde me puedo disociar, donde puedo entender que eso que le pasa a la otra persona es a la otra persona y a mí no me afecta, ¿sí? Entonces es esto de en una conversación, ¿qué es lo que me pasa a mí? Y en una conversación, ¿cuánto tiempo podés mantener, sostenerte en silencio? ¿Es un posible? ¿Le sale fácil? Y entonces, como para traer y bajar un poco, ¿sí? Hechos concretos o situaciones concretas, cuando hablamos de filtros conversacionales, ¿sí? Hay algo que para mí es central, que tiene que ver con nuestros valores, ¿sí? Y en nuestros valores está nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Nuestras convicciones. Y eso también va a ser a nuestras actitudes, ¿sí? Y claramente que esto va a estar determinado por nuestro contexto, en donde se van a poner en juego nuestros intereses, ¿sí? Nuestros sentimientos, nuestras suposiciones, experiencias pasadas que nos pueden condicionar o no, nuestros prejuicios, el ambiente en donde sucede esta conversación. ¿Qué expectativas tengo yo en este contexto conversacional? En este registro de quién estoy siendo yo ahora, ¿sí? Hoy, acá en donde puedo percibir si puedo escuchar más, si me escucho, si puedo mantener silencio o no, qué imágenes, ¿sí? Se me vienen, qué representaciones del pasado, presente, futuro, ¿sí? ¿Qué cosas me pasan? Los recuerdos, ¿sí? Los recuerdos que forman parte de todo esto, ¿sí? Cuando alguien me cuenta o me comparte algo, yo puedo traer o se me pueden aparecer estos recuerdos, ¿sí? Como experiencias satisfactorias, como experiencias que refuerzan y, y siento que es sumamente importante que ante algún desafío que podamos tener, pensemos en todas las cosas que sí ustedes pudieron. Porque cuando ustedes revisan todos sus sís, todos sus sí, ustedes van a poder revisar también y entender qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo se sintieron en ese momento, cuáles fueron sus valores, sus actitudes, sus conversaciones internas. ¿Pidieron ayuda? ¿Lo hicieron solas? ¿Necesitaron de un tiempo? ¿Actuaron rápidamente? Porque todos esos sí, todos esos éxitos, realmente son como ese backup, ¿sí? Esto es información, ¿sí? Son sus Guinness, son sus Oscars, son sus Martín Fierro. Entonces, todo eso trae un montón de información que tiene que ver con sus recursos, con sus esencias. Y volver a una y entender quiénes fuimos, ¿sí? Muchas veces nos ayuda ese recuerdo a entender que nosotras con esto también podemos poder. También tenemos poder, influencia sobre eso, ¿sí? Y si no lo logramos, tenemos una capacidad reflexiva, ¿sí? De poder repensar y entender qué necesitamos. Porque está bien no poder siempre, ¿sí? Y acá voy a empezar a ir a, a hablar de como de generalizaciones. Esto de todos son, ninguno es, siempre pasa lo mismo, nunca puede con nada. ¿Cómo les resuenan estas palabras, estas oraciones?
¿Hacia dónde nos llevan las generalizaciones? Imagínense que en algún momento ustedes, voy a decirles, eh, ustedes siempre pudieron andar en bicicleta, pero hubo un día que, no sé, no pudieron. Por un problema en la bici, porque capaz que les dolía una pierna, no sé. Pero por algún motivo no pudieron. No es lo mismo que yo te diga, uy, qué lástima, esta vez no pudiste, a que yo te diga, ¿ves que vos nunca podés andar en bicicleta? Y les dejo estos recursos para que empiecen a escuchar sus conversaciones o conversaciones de otros, ¿sí? Y esto aparece rápido. Todos, nunca, nadie, siempre, ¿sí? Como que Y no es condiciona así, mucho eso. nos condicionan, es hacia eso, hacia dónde voy, porque vos nunca me escuchás, yo nunca te escucho, ¿sí? Vos siempre sos igual, siempre lo mismo vos, ¿sí? Y no sé si siempre, digo, esta vez me equivoqué, esta vez me olvidé, porque si me pongo a revisar, a listar, situaciones en las que sí, como por ejemplo, me acordé de un montón de cosas y esta vez me olvidé, que esto, digo, realmente no sea, no me enjuicie, ¿sí? Digo, porque muchas veces sí. Y fíjense que lo que pasa también es que qué fácil que nos es, por ejemplo, yo les hago una invitación, ¿sí? A hacer algo y ustedes me dicen que sí. Y yo no justifico, no les pido que me justifiquen el sí, porque yo justamente lo que estaba necesitando, ¿sí? Era un sí o esperaba un sí, mi expectativa era un sí. Ahora, si ustedes me responden que no, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Y empezamos a ahondar, a hacer doble clic. Digo, si no te justifico el sí, ¿por qué debería de justificar el no? Estamos de acuerdo que capaz cuando trabajamos en equipos, ¿sí? Y yo lo llevo más a la vida personal. ¿Sí? Esto de, capaz que tenemos una reunión, un compromiso en el cual tenemos ganas de ir. Entonces ya empezamos a pensar cuál es la mejor excusa, si se quiere, o justificación de por qué no. Entonces muchas veces puede pasar que en estas situaciones nos ponemos a pensar en dar explicaciones necesarias. No sé, les pregunto. Digo, si no justifico, si no hay explicaciones de todo lo que sí, ¿por qué tengo que dar explicaciones de todo lo que no? Y hablo más de la vida personal, ¿sí? Pero se los dejo como para que le pasen el escáner, ¿sí? A todas esas cosas, porque piénsense, ¿sí? En esto de que vivimos hiperestimuladas, ¿sí? En el sentido de toda la información, todas las cuestiones que nos van pasando en el día a día, cómo nos van condicionando. Y acá la buena noticia es que nosotras contamos con estos filtros, ¿sí? Nosotras tenemos, voy a decirles, el poder o los superpoderes de decir hasta acá. Y alguna me mencionó el tema de los límites. Y cuando hablo de los límites, qué importante, ¿sí? Que es saber hasta dónde yo quiero, puedo y o necesito. Y seguimos construyendo dándoles elementos, recapitulando, reversionando esta imagen, ¿sí? De líder, esta construcción de imagen. Porque después de todo, ¿sí? Las que cuentan, cada una con su superpoder, con su esencia, con su particularidad, son cada una de ustedes.
Y es un poquito de lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, cuando de repente pensamos en algo que nos sucedió, bueno, que de repente queremos comunicar, y acá va a depender de cada una, ¿sí? En cómo, en qué filtro, ¿sí? Utiliza. Yo soy re visual. Y ni hablar que me van a ver con las manos, ¿sí? Todo el tiempo yo necesito, a mí muchas veces una imagen me dice muchísimo más que todo un texto, ¿sí? Mi sistema representacional, mi filtro, digo, si a mí me leen un texto y yo no entro en comprensión si otra persona me lee. Yo pido, si es posible, leer el texto que podamos leer juntas. Yo necesito seguir porque soy visual, porque a mí el estímulo, la info, me entra por ese lado. Y si alguno de ustedes me cuenta una experiencia, yo posiblemente puedo representar una imagen en primera medida. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en cómo es cada tipo de persona o qué tipo de filtro utiliza y o de sistema representacional en cuestiones como, ¿pueden ver esto que yo les estoy diciendo? Y esto de ver tiende más a ser o a ser dicho por personas que son visuales, ¿sí? ¿Pueden escuchar esto que les estoy contando? Y tiende a ser dicho por personas que son más auditivas, ¿sí? Y yo de repente les digo, ¿pueden sentir todo esto que les estoy compartiendo? Y tiene que ver o tiende a ser por personas que, ¿sí? Son más sensoriales. Y son formas de comunicar. Entonces, cuando estamos capacitando, cuando estamos liderando un proyecto, qué importante que es entender, ¿sí? Y conocer a nuestro equipo y poder captar de alguna manera elementos, o voy a decirles como hitos que pueden tener la conversación o la forma en que conversan los otros. Y esos elementos me van a ayudar a que yo pueda llegar de una manera más exitosa al otro. Yo tengo un equipo que se apoya mucho en un PowerPoint, en una imagen. Los datos requieren que estén más en gráficos, diferentes colores, porque es más fácil de percibir, de mostrar resultados, a que yo esté leyendo. El 80% de las ventas fue de tal, el otro 5% fue de tal, y eso me va a determinar el éxito o no éxito de esa reunión. Salvo que alguno diga, ¿podrás mostrarnos la diapositiva o mostrarnos el texto para poder visualizar entre todos? Y ahí también entra esto de pedir, que lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo nos llevamos con el pedido, con estas cosas que nosotros necesitamos en la vida, en lo cotidiano, en esta construcción de líderes? ¿Cómo pedir aquello que yo necesito? Y es un desafío la comunicación. Digo, a medida que evolucionamos, vamos creciendo, vamos viviendo diferentes situaciones, vamos ajustando, vamos calibrando, ¿sí? Y la buena noticia es que todos los días podemos mejorar, ajustar, omitir, ¿sí? Recalcular. Y lo que nos lleva esto es a poder estar más alineadas, ¿sí? Con esto que hablamos al inicio, con nuestro propósito, con nuestro sentir, con aquello que efectivamente queremos. Y cuando tenemos nuestro norte, ¿sí? Lo tenemos hacia allá, voy a listar una serie de acciones, ¿sí? Y esas acciones, ¿cómo las voy a representar? A través de palabras que en principio fueron pensamientos y pensamientos que en principio fueron representaciones. Y así voy decantando, ¿sí? Cada una de las instancias que me van a llevar a que, por ejemplo, si yo me quiero poner una bodega, un negocio, ok, eso que es sueño,
¿sí? En un principio, mi sueño, mi proyecto, poder empezar a bajarlo, a plasmarlo y a entender qué cosas dependen de mí, cómo las voy a hacer, con quién, en qué tiempo, bajo qué metodología, qué perfiles necesito para determinadas tareas y para otras. Entendemos que hay una parte que está buena que sea más del team creativo y está bueno que parte del equipo también sea más un team reflexivo y otro team, ¿sí? Que tienda a ser más bien estadístico, ¿sí? O más de proyección. Y nosotras en la vida somos un poco de todo eso. Algunas más, algunas menos. Ejemplo, cómo administramos nuestros hogares, cómo administramos nuestras finanzas, cómo administramos nuestro tiempo, nuestras actividades. Todo eso nos hace, ¿sí? Líderes. Todos estos elementos tienen que ver con este autoliderazgo. ¿Cómo venimos? Me siento Susana Jiménez acá. ¿Están acá? ¿Estamos aquí? Perfecto, perfecto, perfecto. Has removido muchas cosas también personales, Ruth, ¿eh? Bueno, yo siento que me alegro, digo, pero este remover, digo, puede ser, es muy abierto lo que estás diciendo. Bueno, ojalá que sea para bien y saben que estoy en el grupo, ¿sí? En el grupo de WhatsApp. Y si en esto de remover, ¿sí? Cuestiones personales, profesionales o lo que sea, digo, queda a disposición, ¿sí? Mi contacto. Porque sí, porque mis clases tienden a hacer esto. Yo les traigo el concepto y a mí me interesa justamente que ustedes empiecen a repreguntarse, a reformularse y tienden a ser más, van a más hacia el desarrollo personal, ¿sí? A poder entender quiénes están siendo hoy con la vida que quieren proyectar, ¿sí? Lo resumo. Y sí, la comunicación nos atraviesa, ¿sí? Es parte de nosotras. Y bienvenido todo lo que sí, ¿sí? Y seguramente vayan a decantar más cosas más adelante y que ustedes todo este conocimiento puedan empezar a integrarlo con todo lo que se va a ir viniendo, ¿sí? Todo el concepto más bien que tiene que ver con el vino, ¿sí? Con toda la parte estratégica, ¿sí? Y que puedan unir, digo, lo reuní como en tres familias, ¿sí? Liderazgo, comunicación, vino y más toda esa parte estratégica del marketing, ¿sí? Que ustedes puedan integrar estos conocimientos. Entonces, digo, ya tienen toda esta parte, vamos a decir, más bien blanda, ¿sí? Más que tiene que ver con su esencia, más de repensarse. Entonces otras cosas van a empezar a escuchar otras profes, ¿sí? Y van a poder entender ustedes, ¿sí? ¿Qué es más fácil, ¿sí? Para captar información, para poder tomar, hasta poder intervenir y preguntar. A mí me parece sumamente interesante hablar con emprendedores, ¿sí? O con personas que para mí son exitosas en lo que están siendo y haciendo y preguntarles cómo se mantuvieron motivadas, de qué se nutrieron, qué fue lo primero que hicieron, cómo se sostuvieron, ¿sí? Frente a las adversidades. Porque esto de ser, sí, líderes de su propio proyecto, requiere de mucha constancia, ¿sí? Tenacidad, requiere de mucho de ustedes. Entonces, bueno, hacia allá vamos, ¿sí? Bien, bueno, seguimos. Entonces, acá resumiendo, ¿sí? Un poco lo que hablábamos antes. Cuando escuchamos a alguien que nos cuenta algo, escuchamos las palabras,
¿sí? Y de repente vamos recreando en nuestra mente esto que tiende a ser más analógico, ¿sí? Más del ámbito de lo visual. Creo que el mejor ejemplo que tenemos en el día de hoy es cómo nos comunicamos a través de los stickers, a través de los emoticones, ¿sí? Yo puedo expresar una emoción o un sentimiento a través de ellos. Y cómo también es un aprendizaje, porque según la persona va significando o va cobrando un significado más que otro. Y creo que eso pasa o tiende a suceder más en esas brechas generacionales, ¿sí? Con diferentes generaciones en donde un emoticón significa una cosa, en un determinado, voy a decir, nicho, ¿sí? Y otro emoticón significa otra cosa en mi concepción. Y esto, ¿qué nos trae? Nos trae lo importante que es cuando comunicamos alinear, ¿sí? Alinear cuáles van a ser los conceptos, cuáles van a ser los códigos, cuáles van a ser las referencias. Y si de repente tenemos un proyecto que está plasmado, ¿sí? en algún sistema de gestión o en algún archivo, entender que cuando yo pongo tal color, tiene determinada referencia. Cuando yo le digo listo a esta tarea, le pongo un checklist, es porque toda la línea del paso a paso y o procedimiento específicamente se terminó y que no quedó nada inconcluso. Si de repente le pongo un comentario, ¿sí? Que ese comentario hace que toda la tarea, por ejemplo, no esté terminada. Y así, les voy dando ejemplos. Entonces es sumamente importante crear un código cuando tengo un equipo, consensuar que cuando todos decimos ok, es un ok que se terminó todo el proceso. Bien. Y un poco lo que venimos hablando, ¿sí? Las fallas en la comunicación suelen producirse porque las palabras tienen diferentes significados, ¿sí? Porque somos diferentes personas, porque tenemos diferentes concepciones. Y poder entender esto, tener esta premisa, es sumamente importante. Porque por un lado tenemos ese significado que es compartido, ¿sí? Y un significado que es más individual. ¿Y cómo uno ambos significados? Como veníamos hablando recién, ¿sí? Alineo, siento bases, digo que esto que estoy diciendo significa tal cosa, consulto, comparto otras miradas, consensuamos. Y entonces generamos ese código y generamos ese significado compartido que va a hacer a que todas nuestras tareas estén alineadas. Y vamos a hablar de procesos, ¿sí? Y me encantó estas imágenes que encontré y que tienen que ver, ¿sí? En cómo percibimos nuestra realidad y cuáles son los filtros. Y vamos a comenzar por acá. Esta es mi realidad. Eh, árbol de manzanas, podemos decir que es, o árbol de algún tipo de flor. Y acá estamos nosotras, ¿sí? Cada una de nosotras acá en la sala. Y estos son nuestros filtros perceptivos. Imagínense que yo les voy a ir detallando que estuve en un paisaje y que vi un árbol verde con frutos rojos que tendían a ser como capaz. Y ustedes en su representación imaginaron algo así. Y lo interesante de todo esto es que a partir de este mapa, esto que ustedes generaron, ¿sí? Este registro de realidad, esto que ustedes construyeron, pueden formarse cosas o árboles con frutos de este estilo, en donde hay una distorsión. Capaz que yo les dije que tenía muchos frutos y para ustedes muchos no es la cantidad que hay acá. Acá hay 2, 4, 6, 8, acá hay 10.
Y para ustedes capaz, con 7 también. Capaz que yo les digo, les describo otra vez el árbol con frutos, pero en su filtro los frutos no están. Y para ustedes el árbol con frutos es este, porque capaz los frutos para ustedes están por dentro. Y es un ejemplo este, ¿sí? Como para que puedan empezar a entender cómo ante un mismo estímulo, cada uno de nuestros filtros hacen una representación específica. Y nos vamos más a una generalización, ¿sí? Entonces de repente yo les hablo de un árbol o les hablo de este paisaje y ustedes en vez de un árbol, y ya se imaginaron entre ellas que estábamos con muchos frutos y demás. ¿Se entiende la importancia de la generalización? Perdón, de los filtros perceptivos, de la comunicación, del chequeo, de poder unificar los conceptos, porque lo más importante es eso de todo esto, ¿sí? Estas son diferentes formas en las cuales representamos, tomamos, captamos los mensajes. Es la manera en la que nos vamos comunicando. Y son procesos que son sumamente automáticos, propios de nuestra naturaleza, ¿sí? Y que no es que están bien o mal, son, existen. ¿Cuándo van a estar bien o mal? Digo, van a estar bien cuando son consensuados, cuando son conversados, cuando todos dimos nuestro conforme. Nos van a traer resultados diversos, capaz poco exitosos, ¿sí? Cuando de repente lo dejo libre. Entonces cada uno interpreta lo que interpreta. Cada uno ve lo que ve, representa lo que representa, escucha lo que escucha y hace lo que hace. Entonces, si yo de repente pido A y me traen B, ese A que yo pedí, ¿fue chequeado? ¿Fue entendido por la persona? A mí me pasa hoy con una preadolescente que está en Babia, literalmente, en donde, ok, le digo lo que le digo. ¿Qué entendiste? Y chicas, les juro que estamos entre distorsión y eliminación, ¿sí? Entonces, la abrazo, porque me dan ganas de otra cosa, porque es la misma rutina todos los días, chequeando que esté el cuaderno o la vianda o la cosa, y llegan la mitad de las cosas, y son cosas que pasan, y también entender, ojalá en sus proyectos que sean expansivos, ¿sí? ¿Con quién estoy del otro lado? ¿Cuáles son las tendencias de comportamiento de estas personas? Ejemplo, entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40, entre los 40 y los 50, 50 más. No va a ser lo mismo mi forma de comunicarme con una persona de 20 y 30, persona de 50 y más. Porque capaz la tecnología es algo a la cual se tuvo que adaptar, porque no quedó otra opción, o que maneja con determinados recursos. En cambio, la persona de 20 años ya nació con la tecnología encima. Ya la tecnología es parte de su vida. Más o menos es muchísimo más fácil, ¿sí? Su forma de poder trabajar y hacer, su forma de poder comunicarse, de entender, de sociabilizar. Y entonces, acá vienen estas preguntas que conversamos antes, ¿sí? ¿Quién? ¿Sí? ¿A quién le pasa? ¿A quién le estoy hablando? Siempre, nada, todos, nadie, nunca, ¿sí? Y qué importante que es ser específicas cuando nos comunicamos, ¿sí? Que se me vienen como conversaciones más bien, voy a decirles, entre defensivas y de justificación.
Por ejemplo, a mí me acusan de algo, ¿sí? Y en ese acusar de algo, esto que hablábamos antes, nunca haces las cosas bien. Todos piensan lo mismo de vos. Y la verdad es que ante este tipo de, voy a decirles, acusaciones o declaraciones acerca de mi identidad, yo puedo omitirla, puedo defenderme, puedo ser reactiva, etcétera, etcétera. Entonces, que una, ¿sí?, pueda hablar de una determinada conducta en una determinada situación, en un determinado contexto, o decir, yo te estoy hablando de este tema específicamente. No de situaciones pasadas, ¿sí? En donde capaz hice bien las cosas o no, pasó algo diferente, pero en este momento yo te estoy hablando de este tema. Y hablemos de este tema. Y acá lo importante del foco, ¿sí? De liderar ese foco. Porque también podemos liderar las conversaciones, escuchando, entendiendo que entiende la otra persona, cuáles son sus inquietudes. Cuando yo tengo en claro qué le pasa a la otra persona, qué escucha, qué necesita, hacia dónde va, yo puedo darle recursos, puedo ponerme a disposición, puedo construir. Y esto es la vida, ¿sí? Cuando yo escucho a la persona que me habla, la puedo registrar en toda su corporalidad, ¿sí? Digo, no es lo mismo que yo dé la clase de esta manera a que dé la clase así, cruzada de brazos. Entonces, realmente, ¿sí?, abro como este abanico de recursos y de posibilidades para su registro, para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué une nuestra conducta con los resultados que tenemos en la vida? ¿Alguna que me quiera compartir? ¿Alguna sensación, pensamiento, como para, vamos a decir, unificar cada una de de los conceptos, ideas que fuimos viendo? Las tres variantes que tengo aquí en este momento están dispuestas a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver una imagen y las voy a invitar. ¿Sí? Acá hago un registro. Steffi dijo que sí. Y la invitación es también para las que están en offline, ¿sí? Eh, Porque la idea es que nos traiga datita, ¿sí? Que podamos ahondar en nosotras. Entonces le voy a compartir. Tenemos esta imagen, una silla en un determinado lugar, con un clima específico, en una temporada específica, y algunos elementos sobre la mesa. Entonces, me voy para la primera pregunta, ¿sí? El objetivo es que puedan responder si quieren.
en una hoja en el chat o vayan pensando las preguntas y luego podemos compartir, ¿sí? Algo de lo que les trae esta imagen. Entonces, ¿qué es lo primero que pensás cuando ves esta imagen? Y nos quedamos ahí. Les voy a dar un minuto, ¿sí? Para que puedan describir o pensar en eso primero que viene. Noelis nos dice, un momento de descanso, de desconexión. Bien, tendemos más hacia el descanso, vacaciones, paz, tranquilidad. Bien. Vamos con la segunda pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con qué parte de tu vida podría representar esta foto. Mis vacaciones. Qué lindo. Amo. Estaba esperando una respuesta así, porque mi intervención iba hacia eso. Digo, tenemos que esperar a las vacaciones para sentirnos ahí en ese mood de paz. A veces una ducha, no suele, pero cuando sucede es mágico. Claro, tal cual, a veces pasa y qué lindo cuando pasa. Y qué lindo también, y es algo que yo hablo mucho con mis amigas, es que hoy lo podamos expresar sin sentir ese peso de toda esa representación que podemos llegar a sentir, ¿sí? Como madres, como hijas, como amigas, como empleadas, como lo que quieran que se identifiquen ustedes, ¿sí? Y capaz que esté un poco alineada, ¿sí? La tercera pregunta a la primera, pero capaz que pueden aparecer otras cosas, porque ya se pusieron un poco más en ese mood de paz, vacaciones, y cuando están en paz, en vacaciones, ¿sí? O cuando están solas en casa, ¿qué sensaciones, ¿sí? te provoca esta imagen? Imagínense ustedes sentadas, capaz amacándose, capaz sentadas simplemente, afortunadamente, pacíficamente, visualizando todo ese horizonte. Y aparte de las sensaciones, es un poco visualizarse, ¿sí? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo sería sentarse ahí? Merecimiento. Bien. Y por último, me gustaría que de las dos que quedaron, Steffi y Noelis, me puedan comentar o compartir si esta silla fuera una emoción, ¿cuál sería para ustedes?
paz. Gracias. Gracias por compartir tranquilidad. Gracias por, en el contexto en el que están ahora, en este momento, como que llego a una meta y me siento realizada. ¡Wow! Miren qué rápido que pudieron conectarse y al menos desde mi filtro, ¿sí? Con cosas que las enriquece, ¿sí? Eh, Digo, llegar a una meta y sentirse realizada es un montón. La tranquilidad es un montón, ¿sí? Y ni hablar de esto de poder abrirse, ¿sí? A este juego ejercicio, a este registro, de poder ponerse adentro de esa foto, sentarse y sentir, ¿sí? Y sentir y conectar. Porque esta foto fueron estos 5 minutos de té, de vacaciones, de cuando nos quedamos solas en casa, y si bien no es algo habitual, pero tiene que ver con eso. Y hoy pudieron hacerlo y lo pueden hacer y es sumamente necesario, ¿sí? Y estos microcortes que podemos tener son fundamentales, ¿sí? Gracias. Gracias por realmente brindarse a la experiencia. Bueno, vamos cerrando clase, nos quedan los últimos minutos y, y abro el espacio para dudas, consultas, feedback. No sé, es un espacio libre. Quiero saber cómo van sintiendo las clases, ¿sí? ¿Qué cosas les va pasando? ¿Qué están llevando? También pueden pedir, ¿sí? eh, Pedir hasta recursos que sientan que necesiten en su liderazgo, y bienvenido a ese momento, ¿sí? Me encanta porque también me desafían, eh, y porque también podemos enriquecernos. Si alguno tiene algún proyecto, ¿sí? Un algo en el cual se sienten estancadas y mientras tengan ganas de compartirlo, bienvenido sea. Vamos a ver diferentes recursos, ¿sí? Justamente para poder ir trabajando y me parece que es sumamente enriquecedor traer casos de la vida misma, ¿sí? Casos actuales en donde podamos repensar y digo, y hasta, ¿por qué no solucionar alguna situación? Esa es la idea. Así que abro el espacio. Steffi, Noelis, si alguna quiere compartirme algo, bienvenido sea. A mí me pasó que, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. A mí me pasó que tocaste un tema de las conversaciones posibilitantes y de las conversaciones limitantes. Y con lo que te decía cuando fuiste rellenando los cuadritos, capaz que yo pueda llegar a tener conversaciones posibilitantes con los sommeliers y a darles, al ser yo sommelier, a decir, ya estuve en ese momento, ya sé lo que se siente pasar por tal situación laboral, por ejemplo, y tengo conversaciones limitantes con los enólogos, en donde yo necesito poner un límite, porque al ser mujer, no quiero que suene ni feminista ni nada por el estilo, pero al ser mujer es como que necesito poner un freno, porque si no, poner un freno desde la parte laboral, obviamente, porque si no es como que el grupo lo manejan ellos y ellos hacen y deshacen. Pero a la vez me pasa que con mi jefe, que es un hombre, sí tengo esa conversación posibilitante hasta de decir
que sí a cosas que capaz que me cuesten un montón hacerlas y que llegue en condiciones de necesito mirar la imagen de paz porque voy a colapsar en cualquier momento. Eso es como que me sirvió bastante del tipo de conversación cuando uno maneja equipos de trabajo, que fuera del mundo del vino lo llevo a equipos de trabajo en general, ¿no? Ujú. Y cómo esa, gracias, Steffi, es sumamente interesante porque son cosas que nos pasan, ¿sí? Digo, exponernos, acompañar. eh, y yo creo que por esto que compartís es poder entender qué tipo de conversación estás teniendo con vos misma en ese momento. Porque cuando vos podés, voy a decir como no se me viene la palabra, pero es como destrabar, ¿sí? Capaz ese juicio de valor que te aparece o ese pensamiento y volvés a tus recursos y confías en vos y pensás en todo lo que sí y dejás el espacio y realmente yo estoy acá junto con ustedes y tengo un recorte de conocimientos y tengo un recorte de realidad y tengo un recorte de mi experiencia, ¿sí? Que no es la misma que de repente podés tener vos o no, Elis. Pero capaz que las tres, si armamos un proyecto, nos súper complementamos, nos súper enriquecemos y entender que también no tenemos respuestas para todo porque nadie tiene respuestas para todo y hay momentos, ¿sí? Y poder decir, esto no lo sé, lo voy a averiguar, o esto lo podemos conversar en otro momento, o capaz es esto de poner el límite, ¿cómo ponemos el límite? ¿Sí? Esta conversación siento que la podemos tener en otro lugar, o no estoy preparada para esta conversación. Y ahí volvemos a nosotras, ¿sí? Sobre todo en esto que escucho, en este desafío de un ámbito tan masculino, tan dominado y con una tendencia tan masculina en donde hay determinadas formas, ¿sí? Y determinado, vamos a decir, entre conocimiento y poder, ¿sí? Como es algo que está tan estandarizado, está tan, sale la palabra como solidificada, pero no sé si es la palabra, digo, se mantiene tanto en el tiempo. Entonces, de repente aparece una, ¿sí? Con todo su ser, queriendo dar lo mejor de una y capaz que un comentario te opaca, te descoloca, ¿sí? Entonces, creo que ahí está en cada una de nosotras poder trabajar en cómo pone los límites, ¿sí? Sobre todo para valernos a nosotras mismas. Entonces, es esto. Vos traes tu aporte, el otro aporta, nos enriquecemos eh, y con respeto. ¿Sí? Muchas veces podemos tener un montón de conocimientos de un montón de materias, tener unos títulos de Harvard, de no sé qué, de allá, de acá, y de repente capaz que nos faltan valores. Hay una cuestión que tiene que ver con más lo ético, con lo humano, ¿sí? Con esto que puedo ser y hacer y llegar al otro, ¿sí? Y capaz que puedo no tener títulos, pero capaz puedo llegar al otro desde otro lugar. Entonces simplemente es una cuestión de actitud, diría la canción. Eh, y es sumamente rico, si esto que traes, Steffi, y realmente confiar en una nos vuelve justamente al centro, al eje, a los recursos, a todo lo que sí. Y ni hablar cuando tenés un jefe con el que sí podés tener estas conversaciones, con el que sí te podés apoyar. Y también un poco a mí se me pone en juego un poco de cómo nos desafiamos a nosotras mismas para romper barreras. ¿Qué quiero decir? Un poco lo que dije al principio de nuestra conversación. Si yo sé que determinada personalidad me desafía, me anula, me opaca, entender qué es lo que me pasa ahí en esa conversación, ¿sí? ¿Qué se me viene? ¿Tiene que ver con algo de mi historia pasada? ¿Tiene que ver con algo que tiene que ver con ese patrón de comportamiento que necesito reforzar?
reencarar, reevaluar. Pero para todo eso tengo que tener apertura, tengo que tener esa conciencia, tengo que tener, claro, tengo que entender que algo me está pasando para poder trabajarlo. Y está claro que van a haber escenarios que son más fáciles y otros más complicados. Pero también está bueno, esto es como el checklist de los que hablábamos, es, hoy pude con este grupo que me resultaba súper desafiante. A mí me ha pasado, ¿sí? Que me han comentado, bueno, te vas a incorporar a un grupo que... Y un montón de juicios de valor que la verdad es que no me daban ganas, ¿sí? De sumarme a los grupos. Ok, pero yo tenía un escenario. Y cuando tenés conocimiento, sabiduría, yo siento que tenés poder, porque te puedes preparar mejor y puedes volver a tus recursos y puedes entender cómo puedes manejar algunas situaciones en determinados momentos mejor que otros. Entonces a veces solamente, voy a decirles, ir al baño, mirar la imagen, mirar la silla, volver a esa templanza y pensar en todo lo que sí de ustedes. Porque debe ser un montón. Y si ustedes se lo pusiesen a listar, digo, creo que la lista sería inmensa, grande, ¿sí? Amplia, profunda, de todos sus sí, de todo lo que sí son su esencia. Así que celebro eso, se los regalo, se los recuerdo, ¿sí? Para que en aquellos momentos de piensen que han podido y que está bien no poder, porque muchas veces necesitamos eso, la pausa, repensarnos o no querer poder, que es re válido. Pero bueno, la vida sigue, ¿sí? Entonces, y ahí cada uno va a elegir el modo, la manera, con quién, cómo. Así que, por mi parte, gracias. Gracias por cerrar esta segunda clase. Y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Noelis, ¿algo que nos quieras comentar? Por favor. Bueno, gracias a ustedes. Les deseo lindo cierre de día. Estamos en contacto, ¿sí? Por WhatsApp. Eh, Así que bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Buena Gracias. semana. Buena semana. Está perfecto. Bienvenido sea tu próximo momento a solas. Intencionamos por más. Chao, chiquis. Nos vemos. Chao, nos Gracias. vemos. Chao, chao. Besos. Gracias.